Este es mi hermano, Jorge González, contrabajista de jazz, responsable por la música y dueño del legendario local Jazz y Pop. Él dejó nuestra casa a los 15 años para no ser ingeniero y dedicar su vida exclusivamente a la música, y lo hace aún ahora que está acercándose a los 80. En los años 50 fue cofundador del también legendario grupo Los Swing Timers. En el ambiente de jazz es conocido como el Negro González. Es un cronopio bohemio clásico, como son la mayoría de los artistas acá. Normalmente no puede existir un local así en un sistema capitalista que te condena a la comercialización. Y sin embargo, existe y persiste. Bueno, la idea de crear Jazz y Pop, eso fue hace muchos años, en el año 78, es de tener un lugar donde la música se pudiera escuchar todos los días y en un lugar cómodo, en un lugar sencillo que uno pueda ir fácilmente. Por eso está elegido en el centro, donde se puede viajar a cualquier hora del día y de la noche, hay transporte, y eso es importante para proteger al que no tiene vehículos para moverse. Yo creo que la música debe ser escuchada todos los días, no puede ser que solo se escuche un viernes o un sábado a la noche. Habitualmente los locales de música se hacen al revés, como yo los hice. Primero se crea una estructura gastronómica y después se les ocurre a la gente que lo hace poner música. Yo hice al revés, yo empecé con una estructura musical, con una idea de música, y a partir de ahí después agregué una estructura gastronómica. De ese modo el público va a escuchar música y a la vez después disfrutar de alguna comida pequeña y algún trago de algo que le guste. La música para mí se inventó para tocar en vivo. Los antiguos, Beethoven, Mozart, Bach, eran grandes improvisadores y la gente debía ir al lugar donde ellos tocaban porque no había otro modo. Después se inventaron los discos, las grabaciones de todo tipo, filmaciones, que son lindas para recordar un momento, pero la música en vivo es maravillosa porque es irrepetible. El público participa de una manera bastante activa, aunque no se dé cuenta, y nos influencia para tocar mejor, peor, o sea, nos impulsa de otra forma. Bueno, Jorge, aquí estamos en casa para ver si hablamos un poco de nuestra familia, de los viejos tiempos. ¿Te acordás que había como discusión muy a menudo el movimiento perpetuo? Sí, era una cosa que estábamos, como nosotros nos criamos en un ambiente de investigadores, porque los amigos de nuestro padre eran científicos o inventores, o tipos así brillantes, como el caso de Viro, el inventor de la virome y otro montón de cosas. Viro era un tipo que nunca había estudiado nada, que era un talento. ¿Vos lo conociste? No, no, yo no. Alfredo sí. Alfredo. Era un talentoso que era súper agudo, muy inteligente. Y el tipo decía que no tenía que estar adentro de una cosa para entender cómo mejorarla. Él no quería saber demasiado. Y él tenía libros de todo tipo. Y cuando le proponían, porque todo el tiempo lo consultaban de todo el mundo, un tipo así famosísimo. Brillante. Sí. Entonces venían, y Papi era amigo, muy amigo, sí, toda la vida, tenían la misma edad. Viro creo que tenía un año más que él, me parece. Y entonces él agarraba y decía, bueno, déjenme
a ver un poco, y agarraba un libro, estudiaba un poquito, miraba, decía, bueno, esto, así, 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 le encontraba una solución enorme, Sí. tipo increíble. Y me acuerdo que un día Alfredo fue a la casa de Viro con mi papá. Entonces Viro le había construido, que la mujer tenía algún problema, pues ya eran muy grandes ellos, tenían 80, una cosa así. Entonces le había hecho un asientito para subir por la escalera, que era automático, eléctrico. Y entonces, cuando llegaron ahí, eso fue una anécdota muy linda, porque Viro le dijo a papi, le dijo, escúchame, subí por el... No, que subí vos por ahí, le dice. Y entonces ellos subieron por la escalera y Alfredo, él tenía ganas de subir por el carrito y le dio vergüenza. Dice, yo voy a subir por la escalera, por el carrito, y ellos dos, que tenían 40 años más, tenían 80 y Alfredo tendría 40 y pico, una cosa así. Sí. Entonces dijo, no, tuve que subir por la escalera. Fue muy lindo eso. Sí. Y siempre estábamos rodeados de eso. Y yo me acuerdo que para mí y para Alfredo, que nos criamos juntos, al tener 3 años de diferencia, éramos compinches, estábamos todos los días, nos peleábamos, de todo, ¿no? Y yo me acuerdo que teníamos un amigo que vos conociste, que era Néstor. Sí, Bueno, que era mi tu padrino. Mi era, padrino claro. era, sí, sí. Bueno, Néstor era un amigo de la infancia que vivía en la misma cuadra cuando vivíamos en la calle Gavilán, ahí a media cuadra de la cancha de Argentino Junior. Entonces, nosotros soñábamos cuando teníamos 9, 8 años, cómo será el viaje a la luna, cuándo se llegará, qué locura, llegaremos a verlo, decíamos nosotros. Y realmente mucho, mucho antes de lo que esperábamos, ya eso se había realizado. Pero para nosotros era una cosa de interés, como eso que decís del movimiento perpetuo, todo ese tipo de cosas, estábamos interesados siempre en los platos voladores, en todo lo que sea científico, misterioso, todo eso nos interesaba siempre. Porque el clima era propicio para que nosotros pensáramos de ese modo, tuviéramos inclinaciones por ese tipo de juegos, por ese tipo de ideas, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, las discusiones sobre los movimientos perpetuos eran sobre todo papi, Sí. Alfredo y vos, y yo podía opinar también, porque cada cual podía opinar, Sí. y se juzgaba la opinión o digamos cómo fundamentabas tu opinión. Sí. Y eso daba Sí, una sí. cosa abierta para desarrollar Sí, en la ese- manera de pensar, ¿no? Claro, en ese sentido era muy positiva la cosa, porque nos obligaba a pensar y a resolver, a pensar sobre un problema Sí. y cómo lo resolveríamos cada uno. ¿Por qué esto no puede ser un movimiento perpetuo? Por Claro. ejemplo, esa era una cosa típica. Bueno, yo no sabía de física, pero Sí. porque era muy chico, pero digamos, se aceptaba cualquier propuesta. Sí, aunque fuera se loca, sí. Sí, y entonces se argumentaba en contra. Y Sí, se eso salía. era interesante. Bueno, yo te digo, en mi caso personal, yo a partir de todos esos conocimientos, o más que conocimientos, de esas ideas, de esa concepto de investigación, de resolver cosas, yo a través de los años inventé un montón de cosas, inventos, que en caso, algunos los patenté, como el instrumento que yo toco, que los hice por necesidad, pero además si no hubiera tenido ese empujón de chico, jamás se me hubiera ocurrido hacer un instrumento. Mis amigos músicos me decían, pero estás loco, ¿cómo sabes que va a funcionar? Yo le decía, mira, yo sé que sí, pero ¿cómo sabes? Yo decía, no sé, es como si yo lo supiera de antes. Le digo, yo no puedo decir, hasta que no lo termine, no lo voy a probar. Y lo terminé y probé que era como yo pensaba. Pero hasta que, es como un hijo, hasta que no nace, no sabes si negro, rubio, gordo, flaco. Bueno, ahora cada vez se sabe más. Se sabe más. Sí. Pero en esa época no tenía ninguna información.
Además no sabían ni siquiera si era varón o mujer. Eso se conoció un poco después y ahora, ya te digo, dentro de poco te van a decir cualquier cosa. Mucho más de lo que sabemos ahora de nosotros mismos. Sí. Entonces, eso era la inquietud que nos inculcó realmente para que nosotros nos inclináramos de ese modo, ¿no? De hacer. Yo toda la vida he hecho cosas que nunca había hecho antes, pero yo me animo a hacer. Una vez yo desarmé una moto hasta el último tornillo en el taller mecánico de un amigo y los mecánicos jugaban apuestas que yo no la podía armar nunca más, que no iba a funcionar nunca más la moto. Terminé de hacer lo que quería, la armé toda y me fui con la moto andando. ¿Viste? Pero yo jamás había arreglado una moto en mi vida, nunca. Por el otro lado estaba Mami, que no participaba o muy raramente participaba en la discusión, pero era encargada de que todos nosotros funcionáramos. Había de comer, había de dormir, todo estaba arreglado y se preocupaba por cómo nos sentíamos y cosas. Es decir, nos permitía desarrollarnos. No, la infancia fue buena realmente. Para nosotros fue ideal. Sí, porque a mí era contenedora, era así muy condescendiente, tratando de que todo el mundo estuviera bien, que cada uno tuviera lo que necesitaba, por supuesto comer bien, ir a la escuela a la hora, limpio, bañarse, hacer esto, o sea, sin organización. Claro, de toda la casa, de esas horas. Sí. Y realmente cumplía de una forma increíble, ¿no? Parecía mentira que hiciera tantas cosas y todas bien. Qué lindo. Qué bonito. Qué bonito. Susana, Sí, vos en verdad te llamás Cecilia. Cecilia Susana, Exacto. ¿Y tenés el santo qué día? el 22 de noviembre, Santa Cecilia, ¿Y qué día es ese? el Día de la Música. Es un omen. El Después vas a estar día de- metida. Pero ya no solo casándote con Jorge, sino antes, ¿no? Estabas relacionada con la música también. Claro, porque mi familia eran músicos. Mi abuelo, papá de mi papá, era tenor. No, mi papá era tenor, mi viejo cantaba maravillosamente. Mi abuelo barítono, y en casa se cantaba después de la comida ópera. Y dijeron, uy, qué horror, un jazzista, no canta ópera, No, es sí, tan, no. no es... Mi familia, te digo la verdad, un músico, un hombre de la noche. ¿Me traes un hombre de la noche? Y de la noche se decía, esa era la fama que tenía. El hombre de la noche. Dice, no sirven, son con alcohol, con drogas, que en esa época, ahora se morirían de vuelta los viejos. Vieran lo que... ¿Y cómo lo conociste entonces? Por medio de una prima segunda mía, mucho mayor que yo,
por supuesto, yo era una mocosa. Yo tenía 14 años y conoció al primer baterista de los Swing Timers, que era Raúl Céspedes, se llamaba. Le decían el loco Céspedes, que tocaba muy bien. Y tocó varios años con ellos, después fueron cambiando, ¿no? Los Swing Timers. Eso se da siempre uno de los entre originales los músicos. Y entonces mi prima me llevaba a las confiterías, pero eran confiterías nocturnas. No se podía estar a mi edad en esos lugares. Yo estaba como Jorge Navarro. Jorge Navarro, cuando tocaba para los Swing Timers, en los boliches de noche no podía estar porque era menor de edad. Era todo un tema. Él lo debe recordar muy bien. ¿Pero qué hacían? ¿Se escondían? Nos iban, nosotras las mujeres, yo no iba mucho, pero al baño de las mujeres nos escondíamos. Porque entraba la había racia. Controles. Había racias. Claro, entraban a buscar a ver si había menores, pero no han llegado hasta los baños, pero yo sé de otros que estaban escondidos ahí. A mí no se ha dado porque no me quedaba mucho, porque yo vivía muy lejos. Eso era acá en el centro, y yo vivía en Monte Grande, me tenía que recorrer medio Buenos Aires. Sí, era un viaje bastante, y tampoco tenía tanto permiso de quedarme fuera de mi casa. Encima ya bastante problemas tenía con que el negro era músico y más irme yo de noche. En esa época era prohibido, no existía como ahora que salen, van. Es más, salen a las 2 de la mañana los chicos, ¿verdad? Y bueno, así conocí a Jorge, por medio de mi prima. Y bueno, lo conocí, lo vi muchas veces, iba a conciertos, porque como a mí me gustaba también la música que ellos hacían. Eran los Swing Timers. Sí. Los seguía a todos lados. Entonces empecé por medio de mi prima, pero iba de tarde. Ellos hacían los números en el teatro, en el cine Metro, números vivos, en el Florida, en el Gomón, cuando era otra cosa. En muchos cine-teatros tocaban los músicos. Y Jorge estaba siempre en todos lados. Y pues salían del cine, se cruzaban, tenían la radio, Radio Excelsior, no me acuerdo ya las radios, eran otras radios de antes, pero muy conocidas, y iban a tocar a la radio, salían de la radio, después iban a la confitería, esa la Metro que te digo ahí en 9 de julio, y Diagonal, y tocaban, ahí ya yo no podía ir porque ya esa era de noche.
cierto periodo estaban los conflictos con papi, que tanto Alfredo como vos lo conociste, yo mucho menos, No, claro. porque yo ya era mucho más chico y yo creo que papi fue aprendiendo se fue ablandando. Claro, en verdad, en mi opinión, errores que había hecho con Alfredo y con vos. Sí, con Alfredo más. ¿Con Alfredo más que Sí, vos? sí. No sé, Sí, no lo sé, que pasa, vos lo ves porque lo querés a papi. No, pero te explico la diferencia. ¿Por qué? Porque Alfredo era mucho más dócil que yo. Yo era la oveja negra de la familia, yo era el impresentable. ¿Viste? Entonces, él era exigente en ciertas cosas. Y yo creo que con razón hasta cierto punto. O sea, él quería que uno tuviera una carrera, él tenía interés especial para que nosotros fuéramos un profesional, qué sé yo, médico, abogado, ingeniero. Por supuesto, le hubiera gustado más que hubiera sido ingeniero, arquitecto o algo así. Pero yo realmente no me gustaba, yo quería otra cosa. Hasta cierta edad no lo sabía, digamos, cuando era muy, muy jovencito. Después ya tenía una idea clara de que yo quería ser músico. Entonces eso era difícil para él aceptar, eso, porque para él, además pensemos la época, en esa época normalmente vos hablabas a cualquiera y decías músico, pensaba en borrachos, drogadictos, tipos sin hogar, tipos así desordenadísimos, con una vida dispersa y terrible. Bueno, ahora eso ha cambiado un poco. De cualquier manera, a mí me pasa todavía que de golpe yo le digo a alguien que soy músico, me dice, ¿y de qué trabaja? Porque la gente tiene incorporada una cuestión que como que el arte no puede ser una profesión. Sí. Tanto un pintor o un escultor o alguien que escribe poemas o prosa, lo que sea. Bueno, eso puede tener que ver con la historia de Argentina, que han venido inmigrantes que venían muy del campo o en gran parte del campo, Sí, y que vinieron aquí y dijeron médico, maestro, profesional. eran las profesiones. Todos los italianos que de repente eran todos doctores, los hijos eran todos doctores. El hijo del doctor. El hijo del doctor. Claro. Bueno, pero no te creas, porque el caso de papi no era así. No. Venía de una familia de artistas, justamente la abuela la madre de él era pintora. Pero que era pintora, digamos, pero de no la era mujer en ese tiempo no tenía que ganar dinero. Claro, ella nunca vivió de una familia burguesa donde se podía dar el lujo de ser pintora y no ganar dinero. De todas maneras, como mujer, y era profesora de pintura. Claro. Sí, eso me acuerdo perfectamente. Pero te quiero decir que él podría haber sido un poco más abierto en cuanto a eso, pero no para nada. Y yo, bueno, en algún momento me echó de casa, más de una vez, además, así. Entonces mami me hacía perdonar y después pasaba un tiempito y volvía, toma dos, y volvía a pasar. Y varias veces dormí, como te comentaba antes, abajo del tanque de agua de la azotea. Sí. Sí. Entonces, ese tanque no existe más. No. No. Claro, hay agua corriente. No, pero tiene otros tanques más arriba, pero el tanque cuadrado que había no existe porque más. era grande, era un tanque que tenía como 1 metro cúbico. Sí. Tenía. Entonces yo me acurrucaba ahí, dormía ahí tranquilo. Y tenía el perro que estaba conmigo todo el tiempo. Y entonces Johnson era mi compañero, era un perro sensacional, ¿no? Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No
tengas miedo, no. Me peleé por mi trabajo. La luz para el sol y para gente que me da asco. No vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Si Luis y su novia se besan ahí por el abasto, yo paso y me saluda bajo las sombras del abasto. Bueno, y fuimos avanzando, tuvimos 5 años de novio. Ahí poco y nada puedo contar, que cada tanto iba a algún lado que él me llevaba, pero no más. Y después ya me casé. Me casé en el... Eso fue en el 61. En el 61. Nos casamos en el 61. Y ya que me casé, entonces ahí empecé a ir a algunas WAT. Ahí podía entrar porque era esposa. Porque a las WAT yo no podía entrar, porque había alternadoras y él nunca me quería llevar, pues me decía, no es para vos, pero digo, yo voy a escuchar jazz, voy a escuchar música. Pero eso quiere decir que en el 61 vos eras menor de edad, pero casada, ya, y eso te daba el derecho de poder entrar. Sí, soy mayor de edad al casarme. Al casarte ya pasaste, claro, esa barrera de exacto, podía estar en donde quisiera. Al estar casada había adquirido como la mayoría de la independencia, ¿va? Sí. Pero no me casé por eso. Me imagino. Bueno, uno nunca sabe, tanto lío para entrar. Muy enamorada de mi marido, la verdad, y estuvimos muy enamorados, los dos, él también.
muy, muy enamorados, realmente. Y hemos pasado cosas maravillosas, increíbles, muy lindas, así en el ambiente, en el grupo musical, también malas, también corrimos conejas y no es tan fácil. Yo a veces, hay mujeres que se encandilaban cuando yo ya más grande, en Jazz y Pop, por ejemplo, en el primer Jazz y Pop se había armado Chacabuco. sí, eso fue terrible, al último era una gente que era de terror, unas minas que eran terribles, borrachas, un espanto, te daba pena verlas como se caían de las mamúas que se agarraban. Ah, sí. Sí, porque ahí, por eso empezó a caer Jazz y Pop de antes, porque se empezaron a administrar mal. Jorge muchas veces, él viajaba, él tocaba a la vez de que de estar ahí, no podía controlar todo, y estaba bien controlado. Entonces empezó a decaer, y mucho después ya se empezó a hacer un mal ambiente, nadie pagaba, venían los clientes, se metían en el bar y se servían los whiskies y las cosas. Entonces ningún boliche puede caminar así, si no hay una cosa que se... Esa fue mi opinión de toda la vida, y acá, no sé, más o menos. El negro nunca le interesó el dinero. A él solo le interesaba que la gente pueda escuchar la música y disfrutar si le gustaba de eso, no importa bajo qué costo, ¿no? Y entonces él trabajaba que pudiéramos comer, vivir, sobrevivir, pero no para lujo ni para estupideces. Realmente era muy en eso. Pero bueno, tuvieron tiempos buenos Pero y tiempos malos. muy buenos. En la época que él hacía, tocaba con muchos grupos, tocaba con casi todos. Siempre estaba González en todos lados. Y yo a veces lo cargaba, porque cuando él regenteaba la trastienda, yo le decía, ¿y vos qué negocio haces? Metés muchos músicos, pero siempre estás vos en el medio, no faltás nunca. Y dije, bueno, o sea, él buscaba también trabajo, sobrevivir, claro, obviamente. Y había épocas que no había trabajo, y él salía a buscar boliche, porque yo me enojaba, porque yo le decía, pero si tocas no estás, y cuando no tocas no estás nunca, ¿viste? Es el problema de la pareja, ¿no? No estás nunca. Entonces me decía, bueno, pero tengo que ir a los boliches, no me puedo desaparecer, porque dice, tengo que ir a buscar trabajo. Entonces él iba a hablar a los boliches, a convencer a los dueños de los boliches, que él podía manejar a los músicos, que los músicos respondían mucho, siempre respondieron mucho con él, mucho. Fue un tipo, era muy querido por todos los músicos. No creo que haya uno que pueda decir nada. Después siempre fue de un perfil el bajo, nunca se mandó la parte, ni fue soberbio, ni déspota, ni nada. Quizás lo último podría ser un poquito, ¿viste? Pero era muy querido, y él pedía algo y la gente le cumplía. Iba, regenteaba así muchos boliches cuando también el de Palermo, ¿cómo se llamaba? Que era el restaurante, ¿te acuerdas? Gorriti. En Gorriti, En Gorriti, muchos años tocaron ahí, Tames, Tames. Gorriti, Tames, sí. Sí, ahí tocaron muchísimo. Y bueno, la trastienda esa, la de Palermo, era la que estaba él regenteó porque después varios estaba en años. otro lado. Sí, ahí fueron, bueno, tocó Lito Nevia, tocaba en esa época, él ya en esa época él tocaba ya con Lito Nevia. Ajá. Bueno, hubo un par de años que tocó mucho con Lito Nevia, iba mucho de gira. También nos pasaba que había épocas que trabajaban bien, pero a veces se iban, no sé, al interior, y de repente yo decía, bueno, ahora vendrán con unos pesitos, porque había que aguantar la casa, y resulta que le habían robado, por ejemplo, la recaudación. Pues eso pasó mucho en el interior,
de haberse fugado con la recaudación ¿Pero quién? de los músicos. Y alguno que administra el club, Ah, claro, se iban, no había... ¿Y trajiste dinero? No pudimos cobrar. Eso nos pasó. sí, la actuación, Bueno, muchas gracias. Como todas las cosas, la actuación nuestra de hoy está por llegar a su fin. La verdad que les agradecemos mucho que hayan venido, que hayan escuchado y atendido de la manera que lo hicieron. La verdad que nos ayudaron mucho. Ustedes por ahí no se dan cuenta, pero la verdad que deberíamos descontarle unos mangos. Por ahí les cae una cuenta más barata en el teléfono. La verdad que lo pasamos muy bien nosotros y esperamos que ustedes también, de la mejor manera. La música en vivo es un descubrimiento de los primeros hombres, hace muchos miles de años. Y es una cosa que nos ayudó a todos los hombres a vivir un poco mejor. Imagínense que Mozart, Beethoven, Bach tocaban y la gente tenía que ir a escucharlo. No existía otro modo, tenía que escucharlos en el lugar que ellos tocaban. Y así sucesivamente hasta que aparecieron las primeras grabaciones. Eso por un lado fue bueno, por el otro no tan bueno. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido, que vuelvan. Acá hay música en vivo todos los días y necesitamos de ustedes, no hay otro modo. Nosotros en nuestra profesión vivimos de esto y son fundamentales que vengan. Si no vienen, no comemos. Ellos saben el hambre que pasamos.